que toque nuestros corazones, mi Dios, para poderle dar lo que a usted le pertenece. Ayúdanos, Padre, a los que no tenemos trabajo, también provee trabajo, y a los hermanos, mi Dios, que nunca nos falte el pan de cada día en nuestro hogar. Bendito seas, mi Dios, perdona nuestros pecados. Aquí estamos humillados ante usted, mi Dios, porque a usted le place. Bendito seas, mi Dios amado, a ti sea la honra, la gloria y el poder. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El hermano Franklin va a quedar con nosotros con el mensaje. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Estamos alegres, bendecidos, prosperados en victoria, dijeron por ahí. Damos gracias a Dios porque Él nos permite congregarnos un día más en este lugar. Ya casi una semana por ahí, ¿no? Pero qué bueno Dios que nos ha guardado, nos ha cuidado, nos permite reunirnos una vez más. Y aquí estamos con el objetivo de adorar su nombre y poder compartir también el consejo de su palabra. Ya llevamos prácticamente 4 semanas compartiendo una serie bíblica llamada La Armadura de Dios. Y dentro de la serie La Armadura de Dios, el tema para esta noche es la coraza de justicia. Ya vimos lo que era la armadura de Dios en sí, ya vimos el cinturón de la verdad. Ahora pues veremos lo que es la coraza de justicia. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a Dios en esta noche para que sea Dios pues hablando a través de nuestra vida. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, muchas gracias Dios mío en esta tarde porque tú nos permites reunirnos un día más Dios mío en este lugar. Porque tú nos das un día más de vida, una oportunidad más, Dios mío, de poder congregarnos en este lugar, Dios mío. Dice tu palabra que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la cabeza y baja hasta las barbas y al borde de las vestiduras. Señor, aquí estamos, Dios mío, delante de tu presencia, mi Dios, confiando y creyendo en ti, Dios mío, pidiéndote la dirección, mi Dios, para que seas tú en este lugar, Dios mío, a través de nuestras vidas, impartiendo un consejo de tu palabra a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pedimos la dirección tuya, la dirección de tu Espíritu Santo, Dios mío, que tú nos des espíritu de profeta, Dios mío, para hablar inspirados por tu Espíritu Santo, Dios mío, y lengua de sabio, mi Dios, para que tu palabra pueda ser edificante. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, danos, Dios, un corazón atento y un oído circuncidado, Dios mío, para que tu palabra pueda ser rema en nuestra vida, Dios mío, y tu palabra pueda dar fruto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, amén. Fíjese que hay una historia, una fábula por ahí que se llama El guerrero y la coraza de barro. Cuenta la historia por ahí de que un rey fue llamado a la guerra, convocó a su ejército a la guerra, porque su enemigo, otro rey enemigo, pues quería invadirlos, quería conquistarlos. Entonces él convocó a sus soldados a la guerra y entre sus soldados él les dio pues su armadura, le dio su equipaje, armas, flechas, lanza, espadas, escudos, etcétera, etcétera. Pero uno de estos guerreros dijo: hombre, esta coraza o esta armadura que me dio el rey pesa demasiado. Voy a ir a mi casa y voy a fabricar mi propia armadura. Y dicen por ahí de que este joven guerrero se fue a su casa, empezó a coger barro, empezó a limpiarlo, a purificarlo y empezó con aquel barro a moldear su armadura. Y moldeó una armadura que aparentemente se veía bien, se veía fuerte, no era tan pesada. Pero cuando este joven guerrero llegó al campo de batalla y empezó el conflicto, aquella coraza se rompió con el primer impacto de la primera flecha. Aquel joven herido y en el suelo, avergonzado, ya a punto de morirse o al borde de la muerte, un anciano se le acercó y un anciano que era guerrero, o sea, un anciano ya de experiencia, un guerrero de experiencia, se le acercó, lo rescató, lo curó y le dijo: muchacho,
la armadura que te dio el rey estaba diseñada para protegerte. Estaba diseñada para que tú no sufrieras ningún daño. Tú no puedes venir a la batalla, a enfrentar una batalla real, de vida o muerte, con una coraza que no está diseñada para la batalla. Ve donde el rey y pídele que te dé la coraza que él te había proporcionado. Entonces la moraleja de esta historia es la siguiente. La coraza de justicia de Dios es la única que nos protege en la batalla espiritual. Nuestra propia versión de justicia es frágil y no resiste los ataques del enemigo. Como sabemos, esta serie está basada en Efesios, en el capítulo 6, del 10 en adelante. Entonces, para efectos de la temática, Efesios 6:14 dice, vestidos con la coraza de justicia, la parte B, o sea, la segunda parte del versículo. ¿Qué es una coraza? ¿O qué es la coraza? Hablando físicamente hablando, en el contexto de la guerra. En el contexto militar de la época, la coraza era una pieza de armadura que protegía el pecho y protegía los órganos, es decir, protegía todo lo que era la parte de enfrente del soldado, y también algunas protegían lo que eran sus espaldas, es decir, lo que nosotros llamamos la espalda o lomos, lo llaman en otras culturas. Entonces, esta coraza estaba diseñada para proteger lo que era el pecho del soldado, el abdomen del soldado. ¿Para qué? Para que si llegaba algún enemigo, algún soldado enemigo, y quería apuñalarle, la coraza le protegía. Si le quería apuñalar el abdomen, el estómago, los intestinos, la coraza le protegía. Si le quería apuñalar el pecho, en el lado del corazón o cualquier otra parte, la coraza también le protegía. Y si era atacado a traición o por la espalda, también la coraza protegía sus espaldas. Entonces, eso es una coraza, literalmente hablando, en el contexto militar. Esta coraza protegía el pecho y los órganos vitales, especialmente el corazón. Sin una coraza, un soldado era vulnerable a cualquier ataque mortal. Algo a destacar aquí es que la definición o la utilidad de esta coraza es que protegía órganos vitales importantes, dice la información acá. Y entre esos órganos importantes se encuentra el corazón. Sabemos que el corazón es uno de los órganos más importantes del ser humano, por no decir el más importante. ¿Por qué? Porque una persona puede sobrevivir con su cerebro, por así decirlo, desactivado. Es decir, se les conoce como personas en estado vegetal, que el cuerpo no funciona. Pero una persona prácticamente no viviría sin corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que bombea sangre. El corazón es el que bombea la sangre por todo el cuerpo, por los órganos, al cerebro, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos llama a nosotros a que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Nos invita a nosotros a proteger el corazón. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que del corazón del hombre sale todo. Lo bueno y lo malo nace y germina en el corazón del hombre. Una palabra de aliento para una persona desanimada, primeramente se gesta en el corazón. Una palabra que destruya la vida de una persona, también se gestará en el corazón. Y nosotros como cristianos estamos llamados a cuidar nuestro corazón, porque dice la Biblia que de él emana la vida. Entonces, la coraza protegía este tipo de órganos, pero no nos vamos a enfocar en ese sentido, sino que vamos a comparar la coraza de justicia haciendo una comparativa. Porque buscando por ahí definiciones de justicia, encontramos una que era equidad. Pero equidad ya comentamos en la segunda parte de la introducción, la armadura de Dios. Encontramos otros sinónimos que tenían que ver con rectitud, con verdad, etcétera, etcétera. Entonces no queremos redundar en lo mismo, a seguir hablando prácticamente de lo mismo. Entonces vamos a hacer una comparativa entre mi justicia y la justicia de Dios. ¿Qué es mi justicia? ¿Qué es mi propia justicia versus la justicia de Dios? Porque a veces nos amparamos. Se supone que usted y yo como cristianos estamos viviendo una lucha, una guerra espiritual, dicen algunas personas. Pero vivimos una lucha constante, una lucha entre la carne
y el espíritu, entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz, entre la naturaleza del espíritu y nuestra propia naturaleza, entre una gracia impartida, por misericordia de Dios sobre nuestras vidas y una justicia preplanificada por nuestras propias ideas. Entonces, por esa razón vamos a hacerla de esa manera, vamos a hacer esa comparativa. ¿Qué significa la coraza de justicia espiritualmente? Así como la coraza física protegía al soldado, la coraza de justicia protege el corazón y el alma del creyente de los ataques espirituales del enemigo. Pero esta justicia no es la nuestra, sino la justicia de Dios, la cual recibimos por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 5:1, si mal no estoy, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justicia que viene de parte de Dios es por la fe. Dice la Biblia que Abraham fue justificado por su fe, y creyó pues Abraham y le fue contada por justicia. Entonces, respondiendo a una pregunta, porque estamos hablando de justicia y hemos hablado de ser justos, ¿será que existe un ser humano justo? Humanamente hablando, la respuesta es no. Humanamente hablando, delante de la presencia de Dios, cada persona que existe en este mundo es pecadora. Y hablando de la verdad, haciendo una pequeño review de lo que era el cinturón de la verdad, hablábamos sobre un cierto personaje conocido como Pelagio, el cual decía de que cuando Adán y Eva pecaron, en su doctrina él enseñaba de que cuando Adán y Eva pecaron, su pecado únicamente les afectó exactamente a ellos, que todos los demás seres humanos nacemos sin pecado, nacemos sin culpa, sin ese pecado original, y que por ende todos los seres humanos, excepto Adán, que descienden de Adán y Eva, tienen la capacidad de ser buenos y de mediante su propia justicia o mediante su propia percepción de lo que es bueno y de lo que es malo, llegar a obtener o llegar a estar delante de la presencia de Dios, es decir, llegar al cielo. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos nosotros a una nos descarriamos como oveja que no tiene pastor. En Génesis 6 la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque todo el designio y el pensamiento del corazón del hombre era siempre de continuo hacia el mal. Entonces la Biblia a todo lo largo, desde Génesis hasta prácticamente Apocalipsis, la Biblia nos habla de que como seres humanos somos culpables, de que como seres humanos somos pecadores, de que como seres humanos no teníamos ninguna esperanza. Pero también dice la Biblia que ahí donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y esa gracia se manifiesta mediante la justicia que es en Cristo Jesús. En cierta ocasión dice la Biblia que estaba Juan predicando el mensaje de arrepentimiento en el río Jordán, cuando de repente Jesús se presenta delante de él y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando el ser humano como tal se descarrió, cuando el ser humano como tal se fue tras su propia concupiscencia, apareció el Hijo de Dios, apareció Jesucristo, apareció la segunda persona de la Trinidad en forma humana para redimir a la raza humana de su pecado, del pecado en el que la misma raza humana había caído. Y es a través de ese sacrificio, es a través de esa muerte que usted y yo hoy estamos en ese lugar. No tendría sentido estar reunidos en este lugar alabando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, si Jesucristo no hubiese venido, si Jesucristo no hubiese muerto, si Jesucristo no hubiese rescatado nuestra vida de la manera en la que lo hizo. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos lejos de la presencia de Dios. Como personas gentiles, usted y yo estábamos lejos de la presencia de Dios. No había gracia, por así decirlo, para nosotros. El pueblo elegido por Dios era el pueblo de Israel. Usted y yo no éramos parte de esa promesa. Al menos no hasta antes de Cristo.
Lo éramos de forma indirecta. ¿Por qué? Porque cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, yo te voy a dar un hijo y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, explicando esta parte, él dice, el apóstol Pablo citando esta parte en su epístola a los Romanos, dice que se menciona de su simiente o de su descendencia en singular, no de sus simientes ni de sus descendencias, como si se hablara de muchos. Entonces el apóstol Pablo aclara, muchísimas gracias, el apóstol Pablo aclara de que esta simiente de la cual se habla, o de la cual Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis, era precisamente nuestro Señor Jesucristo. O sea que, aunque antes de Cristo usted y yo estábamos lejos de la presencia de Dios, mediante la promesa a Abraham, usted y yo teníamos la esperanza de ser alcanzados. Sin embargo, hay un episodio en la Biblia en el cual dice que Jesús pasó de un lugar de Israel hacia una provincia conocida como Tiro de Sidón, y que andando por ese lugar surge una mujer en la escena y que empieza a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que Jesús la ignoró. Jesús la ignoró y los discípulos le dijeron: Señor, regrésala, está haciendo escándalo tras nosotros. Y la mujer viene otra vez e insiste y dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesucristo se voltea y le dice: yo no he sido enviado sino a la casa perdida de los hijos de Israel. Y ella viene y se postra delante de Jesús y le dice: Señor, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Y Jesucristo, dice la Biblia que Jesucristo le contesta: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A lo que la mujer responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El énfasis en el que yo quiero entrar es de que Jesucristo le hace entender a esta mujer que Él no había sido enviado al pueblo gentil. De modo que de cierta manera nosotros no habíamos, por así decirlo, no teníamos acceso a esa gracia, a esa justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Pero por la muerte de Cristo, por su sacrificio, dadas las condiciones que se dieron en el pueblo de Israel, que dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y el rechazo que Jesucristo obtuvo por parte del pueblo judío, es que usted y yo pudimos alcanzar misericordia. Dice la Biblia que mediante la justicia de Dios, nosotros que éramos olivo silvestre fuimos injertados en el olivo natural. Entonces fuimos tomados en cuenta cuando no merecíamos nada, cuando no valíamos nada, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando nadie fijaba su vista en nosotros. Jesucristo fijó su vista en usted y yo. Jesucristo fijó su vista en usted y en mí. Y Él nos dio un nuevo nombre, nos dio una nueva identidad. Ya no somos más los perrillos que Jesucristo mencionó. Ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos acceso al trono del Padre. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de misericordia. ¿Mediante qué? Mediante la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mediante la muerte de Jesucristo, que Él llevó nuestro pecado, que Él sufrió nuestro dolor, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados, es que ahora nosotros y yo podemos disfrutar de esa justicia de Dios. Diferencia entre la coraza de justicia de Dios y una coraza de justicia propia. Muchos cristianos intentan protegerse en su propia justicia, es decir, sus buenas obras, su moralidad, su religiosidad. Pero esto es como llevar una coraza de cartón. En cambio, si confiamos en la justicia de Dios, estamos realmente protegidos. Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en Romanos 6:14 el apóstol Pablo nos exhorta: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta instrucción es parte de la armadura
es parte de la armadura de Dios, un conjunto de elementos espirituales que todo creyente necesita para resistir los ataques del enemigo. La coraza de justicia es una de las piezas claves en esta armadura y su significado es mucho más profundo. Ahora sí, entremos al encabezado número 1. Mi justicia versus la justicia de Dios. Una contraposición profunda. La diferencia entre mi justicia y la justicia de Dios es un tema central en la Biblia. La justicia propia es un intento humano por alcanzar el favor de Dios mediante obras, mientras que la justicia divina es un regalo que Dios otorga a los que confían en Él. En la Biblia hay una historia, una parábola que Jesús contó. Y Jesús cuenta la parábola, vamos a tratar de parafrasearla a nuestro contexto. Y Él dice que un dueño de casa, un propietario, llamémosle un hacendado en nuestros tiempos, un ganadero, una persona que tenía muchos recursos económicos y muchas tierras, muchos animales, y que era reconocido en el pueblo y respetado en su localidad, salió por la mañana a buscar trabajadores. Encontró unos trabajadores tipo 5 de la mañana, tipo 6 de la mañana y les dijo, ¿qué están haciendo? No quieren ir a trabajar a mi propiedad y yo les voy a pagar el valor de un día de trabajo. Pongámosles que les ofreció 500 lempiras. Tengo entendido que en el monte se gana mucho, en el campo se gana mucho menos, en la zona rural. Se gana mucho menos de 500 lempiras por un día de trabajo. Pero pongámosle que le dijo, te voy a pagar 500 lempiras. Aquellos hombres se fueron desde las 6 de la mañana y trabajaron. Dice la Biblia que más al rato, como 3 horas después, este hombre fue otra vez a la localidad y encontró a otras personas que no estaban haciendo nada y les dijo, vayan a trabajar a mi campo y les voy a pagar lo justo. Después volvió a ir otra tercera vez y encontró a otras personas, obviamente un poco más tarde, volvió a ir otra tercera vez y encontró a otras personas haciendo nada en la plaza de la ciudad y les dijo, ¿y ustedes no quieren ir a trabajar a mi campo? Vayan a trabajar a mi campo y les voy a pagar un precio justo. Aquellas personas también fueron a trabajar y finalmente salió tipo 5 de la tarde una cuarta vez a buscar personas para trabajar y encontró a otros que no estaban haciendo nada y les dijo, ¿y ustedes por qué no están trabajando? Es que nadie nos contrata, contestaron aquellos. Y les dijo, vayan a trabajar a mi campo. Váyanse ahorita a trabajar a mi campo y les voy a pagar algo que sea justo. Aquellos hombres se fueron y finalmente tipo 6 de la tarde salieron de su jornal y se presentaron delante de su contratador a cobrar lo justo por su trabajo, a cobrar su trabajo. Dice la Biblia que aquel hombre llamó a su criado, llamemos a su contador, nombrémosle a su contador, a su financista, y le dijo, ve y págales a todos el precio de un día de trabajo, pero empieza primero por los últimos y termina por los primeros. De modo que los que trabajaron de 5 a 6 recibieron 500 lempiras, los que pudieron haber trabajado de 3 a 6 también recibieron 500 lempiras, los que entraron a las 9 de la mañana también recibieron 500 lempiras y finalmente los últimos que entraron a las 6 de la mañana y trabajaron las 12 horas corridas recibieron también 500 lempiras. A lo cual los primeros, dice la Biblia, que se enojaron contra su señor y le dijo, ¿por qué si nosotros trabajamos durante todo el día recibimos exactamente lo mismo que aquellos que solamente trabajaron 1 hora? A lo que este hombre contesta y le dice, que no combine yo con ustedes exactamente eso. En la Biblia dice 1 denario. Que no combine yo con ustedes 1 denario por un día de trabajo. Ya te lo pagué, puedes irte. ¿Que acaso mi dinero no es mío? ¿No puedo hacer yo con mi dinero lo que bien me parezca? Y finalmente termina Jesús su parábola diciendo de esta manera, los primeros eran postreros y los postreros eran primeros. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que vendría siendo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas empezaron a apoyarse, empezaron a pensar de que porque habían trabajado más, un ejemplo de lo que es la justicia humana, mi propia justicia.
Porque estas personas empezaron a creer, a hacer la presuposición de que porque habían trabajado más durante todo el día, de que porque habían entrado, ¿qué? 6 de la mañana, 9 de la mañana o una hora X antes del mediodía, iban a recibir más que aquellos que entraron después del mediodía y o en su defecto a última hora. Y muchas veces sucede lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia, mi propia justicia, se basa en mis propias obras y en mi esfuerzo personal. La justicia propia cree que Dios me aceptará en base a lo que hago. Se enfoca en el cumplimiento de normas externas como algunas que ya hemos mencionado. Orar, ayunar, diezmar, servir en la iglesia, pero sin una verdadera transformación de corazón. Entonces, al igual que estos personajes de esta historia, muchas veces nosotros venimos delante de la presencia de Dios o nos presentamos delante de Dios creyendo de que porque hemos hecho más que aquel, vamos a ser premiados mejores. Siempre se ha contado la historia, ¿no?, de aquella persona, de aquel, y vamos a volverla a contar otra vez. La historia de aquel pastor, de aquel líder que murió y fue al cielo, y también murió la viejita que se congregaba en su congregación o que pertenecía a su congregación, y ambos se presentaron delante de Dios. Ambos se presentaron delante del Padre, y Dios primero llamó a la viejita y le entregó una corona llena de gloria, llena de lujos, llena de perlas preciosas, etc. Y él dijo, sí, esta viejita que no hacía nada en la iglesia, que no oraba por la ofrenda, no dirigía ni el culto, nunca predicó, recibió una corona como esa, la que me espera a mí. Una corona majestuosa, mejor que la que esta viejita. Pero resulta de que cuando le tocó el turno al pastor, solamente recibió un aro nada más, un anillo que se podía poner en la cabeza, sin perlas, sin rubíes, sin diamantes, nada. Y él viene y se presenta y le reclama a Dios y le dice, Señor, ¿pero qué pasó? Si yo era el pastor de la iglesia, yo era el pastor de la iglesia, yo era el que aconsejaba, yo era el que predicaba, yo organizaba eventos al aire libre, yo gané muchas almas para ti. Cuando yo predicaba, muchas personas se convertían al evangelio, muchas personas, incluso de las que se convirtieron mientras yo predicaba, están todavía allá en la tierra sirviéndote. Unos son pastores, otros son evangelistas, otros son misioneros que viajan por el mundo llevando el evangelio. A lo que el encargado en el cielo le contesta y le dice, sí, pero lo que tú no sabías es que toda esa gloria, todo lo que tú lograbas era porque aquella viejita que tú tanto menospreciaste, a la que tú nunca viste en cuenta y a la que tú siempre vistes de menos, no paraba de doblar rodillas por ti. Entonces, vemos como muchas veces nuestra propia justicia, nuestras propias obras o lo que usted y yo podemos hacer para Dios, nos pueden llevar a pensar de que somos más amados que Dios por ello. Yo puedo pensar fácilmente, puedo presuponer y decir que como yo predico y como yo hago esto y como yo hago lo otro, etcétera, etcétera, póngale lo que usted quiera. Usted puede ponerle lo que usted quiera, lo que usted hace o lo que usted se imagine que le gustaría hacer. Dios me va a amar más que otros. Dios me ama más a mí porque yo soy maestro, porque yo dirijo la alabanza, porque yo aquí, porque yo allá. Cuando yo muera, Dios me va a dar un premio mejor a mí. ¿Qué sé yo de eso? ¿Qué tal si nos sucede como la viejita? ¿Qué tal y si, por ejemplo, yo me reconcilié en 2009? ¿Qué tal y si yo qué tal y si yo que llevo, 15 años dentro de este camino? 11 si le restamos los 4 que me distancié de la iglesia. Pero que llevo más de 10 años en este caminar, muriera hoy y justamente este mismo día muere una persona que tal vez hace un mes se reconcilió con Dios o vino a los pies de Cristo. ¿Qué sé yo si yo que llevo más tiempo no reciba tanto como tal vez aquella persona que hace un mes se reconcilió con Dios, que también murió juntamente conmigo? Podría pasar. ¿Por qué? Porque sucede en todas las personas, sucede en todos los seres humanos.
de que a medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo, por así decirlo, ese fuego. Vamos perdiendo esa pasión por las cosas de Dios. Ya no oramos como antes. Ya no leemos la Biblia como antes. Toda persona que es cristiana, sí o sí, en sus primeros meses de cristiano, oraba todos los días, ayunaba, asistía fielmente a los cultos, leía la Biblia y tenía esa hambre, esa necesidad por buscar de Dios, por saber de Dios, por aprender de Dios, y estaba siempre a la disposición para servir a Dios, y buscaba al pastor y decía: pastor, ¿en qué le puedo apoyar? Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, ¿en qué puedo servir? Hermano, ¿en qué quiere que le colabore? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a medida va pasando el tiempo, ese fuego se va perdiendo. Esa pasión se va apagando. Y ya vemos que van llegando otros y decimos: no, yo ya lo hice mucho tiempo. Que lo hagan otros ahora. Yo ya dirigí la alabanza mucho tiempo. Ahora que lo hagan otros. Yo ya trabajé en la obra física y materialmente hablando durante mucho tiempo. Ahora que lo hagan otros. Ya colaboré en la iglesia mucho tiempo económicamente hablando. Que colaboren otros ahora. Entonces, podría ser que por creer de que ya llevamos mucho tiempo sirviendo a Dios, perdamos la pasión por las cosas de Dios. Y si nos tocara morir, nos pasa exactamente la misma que le pasó al pastor de la fábula. Porque obviamente esa historia nunca pasó. Entonces, cuando usted y yo nos basamos en nuestras propias obras, creemos de que somos más amados por eso. Nos olvidamos de que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Lo recibimos por misericordia. Lo recibimos porque Dios en su soberanía, en su bondad, le place darnos lo que nos ha dado. Y al igual que los hombres de la parábola que Jesús narró, tendemos muchas veces a reclamarle a Dios. Y Señor, ¿por qué no a mí? Señor, yo llevo mucho tiempo en la iglesia, ¿por qué yo no tengo oportunidades? ¿O por qué yo no esto? ¿Por qué yo no lo otro? Y empezamos a reclamarle a Dios muchas cosas. Hay una fábula que se llama el sastre y el traje roto. Y esta fábula dice de que en un reino muy lejano, un sastre muy talentoso decidió hacer el traje más hermoso. Pero el contexto de esto es que el rey hizo un concurso de quién podía hacer el traje más hermoso para presentarse a una noche de gala. Entonces un sastre muy talentoso decidió hacer el traje más hermoso que jamás se hubiera visto. Él dijo: yo voy a ir al banquete del rey y voy a crear un traje espectacular, un traje de lujo. Muchos la van a envidiar. Pero el rey, a las personas que invitó, les proporcionó telas de buena calidad, lino, seda y entre otras telas de buena calidad. Pero aquel sastre dijo: yo no necesito la tela del rey, voy a hacerlo por mi cuenta. Este sastre trabajó día y noche con sus propias telas y al final creó un traje brillante. Es decir, el traje se veía bien, parecía bien. Cuando llegó el día de la gran fiesta, el rey invitó a todos a vestir los trajes que habían provisto. El sastre se presentó con su propia creación, esperando ser admirado. Pero al entrar a la luz del salón reveló todos los defectos del traje. Las costuras eran tan débiles y la tela llena de agujeros. El rey se acercó y le dijo: amigo, aquí solo son bienvenidos los que visten mis telas. ¿Por qué no aceptaste mi traje? Moraleja de esta fábula: nuestras propias obras de justicia parecen impresionantes ante los hombres, pero delante de Dios son como un traje roto. Solo su justicia es suficiente para cubrirnos. Isaías 64:6 dice: todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, muchas veces, usted y yo, no vamos a hablar en esta ocasión de ese moralismo secular que las personas viven. Vamos a hablar de ese moralismo religioso. De ese moralismo que nos hace pensar, nos lleva muchas veces a pensar o a creer
que porque estamos dentro de una congregación, somos mejores que los demás. Somos más dignos que los demás. ¿No se ha encontrado usted con ese tipo de personas alguna vez? ¿O no ha sido usted ese tipo de persona alguna vez? Yo sé que nadie va a decir amén, pero yo sí voy a decir amén, porque yo lo fui. Yo lo fui muchas veces. Yo muchas veces vi a muchas personas servir en una iglesia y empecé a criticarlas, empecé a juzgarlas, empecé a decir, ¿por qué ponen a ese si ese no sabe tanto como sé yo? ¿Por qué ponen a esa si esa no lo hace tan bien como lo haría yo? ¿Por qué ponen a ese a cantar ahí? Obviamente no pasó en esta congregación no ha pasado, gracias a Dios. Pero ¿por qué ponen a ese a dirigir la alabanza si yo lo hago mejor o yo lo haría mejor? Yo hice eso. Y apuesto y gano a que en algún momento de la vida muchas personas, que posiblemente tal vez aquí no haya, pero al otro lado de la cámara sí, lo hemos hecho también. Entonces nos hemos parado y nos hemos sentido muchas veces mejor que el líder, mejor que el pastor, mejor que aquella persona a la que Dios puso por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez fuimos bendecidos por Dios con algún talento. Quizás tenemos el talento innato de cantar y cantamos con una voz angelical que cuando abrimos nuestra boca para cantarle a Dios, Dios allá en el cielo le dice a los ángeles, ¡ey, párense un momentico! Párense un momentico que ahorita allá en la tierra me va a cantar fulanito de tal o fulanita de tal. Y me gusta cómo canta ese hombre, o me gusta cómo canta esa mujer. Y Dios le dice a la orquesta musical en el cielo y le dice, detengan los instrumentos un momento porque ahorita va a tocar la batería fulanito de tal allá en la tierra. O va a tocar el piano fulanito de tal allá en tal localidad. Y caramba que me gusta cómo toca ese. Etcétera, etcétera. O predicamos bien. Suele pasar con el predicador de corte evangelístico que muchas veces, porque es llamado, por lo general los evangelistas son llamados a muchos lugares a predicar, a muchos eventos al aire libre. Pero muchas veces suele pasar con el predicador de tipo evangelista que como es llamado o como es llevado a muchos lugares a predicar, suele creerse que es más ungido que su propio líder. O podría pasar conmigo también, no estoy excepto a eso. Podría pasar con usted. Podría pasar con cada uno de nosotros. Que nos empecemos a gloriar o a cubrir en nuestra propia justicia. Podría ser que cada uno de nosotros empecemos a dejar de vestir las telas del rey. Haciendo alusión a la fábula. Podría pasar con cada uno de nosotros que dejemos de lucir las telas del rey y empecemos a construir un traje con nuestras propias telas. Con nuestra propia moralidad. Con nuestro propio ritualismo, con nuestra propia manera de vivir y presentarnos delante de Dios de esa manera. Está la historia del fariseo y el publicano. Aquel hombre que se presentó delante de Dios y dijo, Señor, aquí estoy, Padre, tu siervo, tu ministro, tu profeta, tu pastor, tu maestro, tu evangelista, el ministerio que usted le quiera poner. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Y señaló al publicano que estaba arrodillado allá atrás. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo doy ofrenda a las viudas. Rezo 3 veces al día. Parafraseándolo nuestro tiempo. Podría ser, yo ayuno más que los demás. Yo me congrego más que cualquier otra persona dentro de la localidad. Nuestra iglesia, Señor, hace culto todos los días a la semana. No como otras que solamente hacen culto 2 días a la semana y algunas, como ya están demasiado grandes, creen que no te necesitan y solamente hacen culto los domingos. Podría ser una versión de la fábula. Pero se nos olvida de que muchas veces nuestra vestimenta no nos puede cubrir.
¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron y sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cubrirse. Cubrirse, pero no se cubrieron con algo que Dios les había proporcionado, sino que con sus propias manos cosieron hojas de higo, dice la Biblia, y se hicieron delantales. Algunas versiones dicen que hicieron taparrabos, es decir, se cubrieron únicamente su parte íntima. Todo lo demás quedó al descubierto, porque sentían vergüenza de ello. Así muchas veces son nuestras propias obras. Así es nuestra justicia muchas veces. Son como delantales, son como taparrabos que nada más cubren esas partes de donde nos avergonzamos, pero no nos cubren delante de la presencia de Dios. No nos cubren delante de la santidad de Dios. Nuestra propia justicia jamás, mi propia justicia, tradúzcalo a su persona, mi propia justicia jamás logrará llenar el estándar que la justicia de Dios demanda. Por esa razón es que Dios envió a Jesucristo al mundo. Porque el pecado del ser humano demandaba justicia. El pecado del ser humano demandaba ser pagado, pero dado que la raza humana no podía pagar ese precio, no podía llenar esa justicia que Dios demandaba, apareció Jesucristo. Apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual sí podía llenar la justicia de Dios, el cual sí podía satisfacer esa justicia. Entonces, es en esa justicia que usted y yo debemos de ampararnos. Es en esa sangre que usted y yo debemos lavarnos, y es en ese Cordero de Dios que usted y yo debemos vestirnos. No en nuestras propias obras. No podemos añadirle nada a la justicia de Dios con nuestras propias obras. No podemos hacer nada. Es más, en nuestra propia capacidad, dice la Biblia que no podemos ni siquiera añadirle un día a nuestros años, o añadirle un cabello a nuestra cabeza, porque no tenemos esa capacidad. Somos tan débiles, somos tan frágiles, que de un momento a otro podemos pecar, en un momento a otro podemos fallar. Más aquellas personas que antes de ser cristianas vivían una vida desenfrenada, por así decirlo. No me diga usted, aquí presente o a través de la cámara, de que porque usted ya es cristiano, usted ya no batalla con lo que una vez fue. Porque yo sigo batallando con lo que una vez fui. Yo les he compartido a los jóvenes acá cuál ha sido mi vicio, cuál fue el vicio en el que yo caí, y aún sigo batallando con eso. No porque lo practique, sino porque aún tengo los recuerdos de las cosas que vi y de las cosas que hice, de las cosas que practiqué, y aún sigo batallando con ello. No lo practico, gracias a Dios y gloria a Dios que ya no lo practico, pero caramba que los recuerdos ahí están. Las memorias no se van. Lo que yo una vez dije, ahí está presente. Lo que yo una vez vi, creyendo que nadie más me estaba viendo, ahí está. Los recuerdos ahí están. Las cosas que yo una vez hice en privado, creyendo que nadie más me estaba viendo, los recuerdos ahí están. Y sigo batallando con eso. Es lo que, por así decirlo, es lo que me mantiene humilde. O al menos lo que intento que me mantenga humilde. Es lo que al menos en mi manera de ver las cosas, es lo que utilizo para no creerme más importante que usted, ni más importante que nadie. Para que no se me suba el humo a la cabeza. Y a veces pasa que se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida la clase de calaña que una vez fuimos. Hay una historia por ahí de un zapatero, de un hombre que fue empresario, llegó a ser gerente de una multinacional, pero en su oficina él tenía colgada no sé exactamente cómo se llama esa cajita, pero es la cajita que usan los lustradores, los que lustran botas. Y alguien se le acercó y le dijo: oígame, veo su oficina bien decorada, con un buen equipo, con un buen mobiliario, pero hay algo que veo que no encaja en todo esto y que genera una cierta asincronía. No sé si esa es la palabra correcta. Sincronización es que todo encaja, pero algo asíncrono es que como que está desfasado. Entonces veo algo en su oficina que genera un cierto desfase, un cierto contraste entre
todo lo decorado, todo el inmobiliario que usted tiene en su oficina. ¿Y qué es?, preguntó aquel hombre. Es esa caja que veo ahí de chinear zapatos. No entiendo cuál es el objetivo de esa caja aquí en su oficina. A lo que aquel hombre le contesta: es que yo, antes de hacer lo que usted ve hoy, yo fui un niño de la calle. Mis padres eran tan pobres que yo tenía que salir a la calle a chinolear zapatos para llevar algo de dinero a la casa y poder ayudar a mi mamá a alimentar a la familia. Éramos tantos hermanos y mi mamá era soltera y prácticamente mi mamá tenía que lavar ropa, tenía que lavar ajeno, tenía que trabajar hacer cosas domésticas para otras personas para poder llevar comida a la casa. Y yo, con mi trabajito de ilustrar botas o de ilustrar zapatos en las calles, en las terminales, yo podía aportarle algo a mi mamá. Ahora que yo ya soy un hombre grande, que yo ya soy un hombre prosperado, que Dios me permitió llegar a donde estoy, yo mantengo en esta oficina esa caja de ilustrar zapatos para no olvidar lo que yo una vez fui. Y aquel hombre se quedó impresionado, porque como una persona que había llegado tan alto, como un gerente que había llegado a ser el administrador de una multinacional, aún seguía conservando el recuerdo de su origen. Y suele pasar con nosotros muchas veces, de que a veces olvidamos de dónde Dios nos sacó, de dónde venimos, de dónde provenimos. Pasamos por la calle y vemos a una persona necesitada y le volteamos la cara, porque ya ahora vivimos mejor. Pasamos por la calle y vemos a una persona que tal vez no ha comido en todo el día o tal vez lleva días sin comer. Y no compartimos con ella ni siquiera un pastelito, porque ahora nosotros ya nos va mejor. Usted puede investigar sobre mi persona a su gusto y contarle y averiguar quién fui yo antes de ser lo que usted ve hoy. Puede preguntarle al pastor si quiere cómo más o menos era yo cuando él me conoció en aquella otra congregación. Nadie daba nada por mí. Nadie pagaba un peso por mí. Él fue el primero que creyó en mí. Él fue el primero que vio algo en mí que nadie más veía. Y a lo largo de todo este tiempo, aunque yo no me he congregado aquí, Él de una u otra manera me ha motivado, me ha dicho: usted puede llegar a hacer esto, pero necesita esto, necesita aquí. No le voy a compartir eso porque no viene al caso. Pero caramba, que a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo. Y cuando ya llegamos arriba, ya vemos de menos a los demás. Ya nadie se nos puede acercar porque ya no estás a mi altura, ya no estás a mi nivel. Ahora yo sé más que tú. Ahora yo sé, ya te superé por mucho. Y hacemos la misma que hizo este sastre, el sastre de nuestra historia. Empezamos a vestirnos con nuestras propias vestiduras. Empezamos a vestirnos con nuestras propias telas. Y despreciamos muchas veces la tela que nos ha dado el Rey. Mi propia justicia es un tipo de justicia que se compara con otros. Voy a leerle esto un poquito rápido para avanzar al siguiente encabezado. La justicia propia no solo busca la aprobación de Dios, sino que también se mide con otros, sintiéndose mejor que los demás. Es decir, yo quiero agradar a Dios, pero quiero ver si soy más bueno que fulanito de tal. Un ejemplo de esto, un ejemplo rápido, sin ánimos o sin entrar en controversia.
Podría ser de que yo me ponga a compararme aquí con el pastor o con el hermano Ulises. Señor, yo quiero enseñar tu palabra, Dios mío. Y yo quiero que tú me uses como maestro de tu palabra. Pero cuando el hermano Ulises se para enfrente, yo me comparo con él y digo, yo lo hago mejor que él. Un ejemplo rápido a este punto. ¿Por qué? Porque esa es una de las características de la justicia personal del ser humano. Que aunque muchas veces pensamos que queremos agradar a Dios, el trasfondo es egoísta. Tenemos un trasfondo egoísta en el cual ya la intención ya no es agradar a Dios, sino compararnos con alguien más. Y dice la Biblia que el Evangelio no es para eso. El Evangelio no es ni para contender, ni para presumir, ni para nada de eso. Lucas 18, 9 al 12, es lo que les comentaba la parábola del fariseo y el publicano. Mi propia justicia exige una recompensa y reconocimiento. Las personas que confían en su propia justicia creen que Dios les debe algo a cambio de su esfuerzo. Esto es evidente en la parábola de los trabajadores de la viña, de Mateo 20, del 1 al 16. Los que trabajaron desde la primera hora se molestaron porque recibieron lo mismo que los que trabajaron al final. Su problema era que pensaban que merecían más en lugar de aceptar la gracia del dueño, en este caso, Dios. Entonces, así muchas veces pasa con nosotros, que muchas veces queremos ese reconocimiento. Queremos ser reconocidos ante los demás. Cuando el reconocimiento más grande que usted y yo como cristianos y como hijos de Dios, como siervos o ministros de Dios podemos llegar a tener algún día, es que Jesucristo diga, yo sí te conozco. Vení para acá, que yo a ti sí te conozco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos aquí, en tu nombre hicimos allá, echamos fuera demonios, predicamos, hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero yo les diré, apartados de mí, no los conozco. El reconocimiento más grande que usted y yo podríamos tener en esta vida y en la otra, es que un día Jesucristo venga y nos diga, yo sí te conozco. ¿Qué es la justicia de Dios? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Una fábula rápida para ejemplificar todo este punto, aunque no lo termine. Esta fábula se llama El prisionero y el perdón del rey. Había una vez un hombre que había sido condenado por sus crímenes. Estaba en una celda oscura, esperando el día de que su sentencia se ejecutara. Sabía que era culpable y que la justicia exigía su cargo. Un día el rey del reino vino personalmente a la prisión. Se detuvo frente a la celda del hombre y le dijo, he decidido perdonarte. No porque seas inocente, sino porque hay alguien más que ha pagado tu deuda. Mi propio hijo tomó tu lugar. El prisionero, incrédulo, preguntó, ¿cómo puede ser esto justo? Yo merezco el castigo. El rey respondió con solemnidad, la justicia exige que la deuda sea pagada, pero mi misericordia permite que otro lo haga en tu lugar. Hoy eres libre, no por tu inocencia, sino por el sacrificio de mi hijo. El hombre con lágrimas en los ojos, salió de la celda, no como un hombre justificado por sus propias obras, sino como un hombre salvado por la gracia del rey. Moraleja de esta fábula, la justicia de Dios no ignora el pecado, pero provee un camino para la redención a través del sacrificio de Cristo. No somos justificados por nuestras acciones, sino por la gracia de Dios. Entonces, un punto importante de la justicia de Dios es que la justicia de Dios se basa en la fe y no en las obras. La Biblia enseña que nadie puede ser justificado por sus propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Romanos 3, 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios no se gana, sino que se recibe por fe. Haciendo alusión a la fábula, ese hombre preso en esa celda oscura, mi estimado amigo y hermano,
éramos usted y yo. Y digo éramos, porque ya no estamos en ese lugar. Hubo alguien que pagó el precio por usted y por mí. Para los que me escuchan o me ven a través de la cámara, hubo alguien que pagó el precio por usted. Hubo alguien que dijo, yo voy a ir y yo voy a tomar el lugar que a ese le corresponde. Yo voy a ir a tomar el lugar que a fulano le corresponde, que a fulana le corresponde. Yo voy a ir a dar mi sangre por ellos. Yo voy a ir a dar mi vida por ellos. Porque es la única manera en la cual tu justicia, oh Padre mío, puede ser llenada. Esa era la única manera de que la justicia de Dios podía ser satisfecha. Hablando de las obras de la ley, de la justicia de Dios o de la justicia por medio de la fe, alguien por ahí hizo una comparativa y la hizo de la siguiente manera. La ley es como alguien que invita al hombre a volar, pero no le da alas para que vuele. La gracia de Dios invita al hombre a volar y le proporciona las alas o los medios para volar. La justicia, la ley, pretendía al hombre presentarlo justo delante de Dios a través de ritos y sacrificios. Pero al ver que el ser humano siempre iba tras el pecado, siempre corría tras el mal, Dios dijo, ya hasta aquí llegué, con sacrificios o con la sangre de carneros, de tórtolas o de palominos. Y envió a su Hijo, envió al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que fuese Él, de una vez y por todas, un único sacrificio, puro, santo y perfecto delante de sus ojos, y de una vez y para siempre, y de esa manera rescatar a toda la humanidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para recibir esa justicia? Solamente creer. Solamente creer. Abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestra alma y decir, Señor, yo te acepto, yo recibo tu justicia. Reconozco que mi propio moralismo, reconozco que mi propia moral, que la vida buena, la vida correcta que aparentemente puedo vivir delante de la sociedad no es suficiente para que tú me aceptes como tu hijo y yo pueda presentarme justo delante de tu presencia. Porque toda mi justicia es como un trapo de inmundicia delante de ti. Todos nosotros, dice la Biblia, éramos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y no sé si usted entiende a qué se le llama trapo de inmundicia, al menos en el contexto israelita. Era lo que nosotros llamamos en nuestro tiempo una toallita íntima. Es exactamente eso, a eso se refería. Ese sería el ejemplo de nuestra época. A eso equivale nuestra justicia. A eso equivale mi moralismo. A eso equivale mi vida aparentemente correcta o la vida aparentemente correcta y bien sana que una persona pueda vivir en la sociedad. Si no es la justicia de Dios, si la sangre del Cordero de Dios no está sobre esa persona, su justicia no vale de nada. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se basa en la fe y no en las obras. La justicia de Dios es un regalo de gracia, no un pago por esfuerzo. Dios no nos justifica por lo que merecemos, sino porque Él es misericordioso. La coraza de justicia no es nuestra propia justicia, sino la justicia que Dios nos da en Cristo Jesús. La coraza de justicia, o para recibir la coraza de justicia de Dios, el creyente se humilla, o la persona se humilla y reconoce la necesidad de Dios. La justicia divina no se compara con otros, sino que reconoce la total dependencia de Dios. Es decir, en mi humanidad yo me puedo creer más que usted. En mi justicia yo me puedo creer más que usted. Pero delante de Dios, yo no soy más que usted. Delante de Dios yo soy tan pecador como puede ser cualquier persona que ande allá afuera. La única diferencia entre aquel pecador de allá afuera, y yo, es que yo busco arrepentirme. Yo tengo a Dios en mi vida y le pido perdón. Está la sangre de Cristo en la cual yo puedo lavar mis pecados. Yo puedo lavar mis vestidos. La única diferencia entre el pecador de afuera y el pecador y mi persona es que yo no soy una fábrica de pecados. Es decir, yo no vivo pensando en practicar el pecado todo el tiempo.
como lo hace aquella persona de allá afuera. Pero fuera de eso, sin la justicia de Dios, somos tan pecadoras el uno como el otro. Solamente la justicia de Dios, solamente la gracia de Dios es la que nos puede limpiar, es la que nos puede hacer aceptos delante del trono de Dios. ¿Cómo aplicar la justicia de Dios en nuestra vida? Y con esto finalizamos. Para vivir bajo la justicia de Dios en vez de nuestra propia justicia, debemos aceptar que nuestras propias obras no nos pueden justificar, según Romanos 3:23. Confiar completamente en Cristo para nuestra salvación, Filipenses 3:9. Vestirnos con la coraza de justicia, Efesios 6:14, lo que significa caminar en la justicia de Dios y no en la nuestra. Tener una actitud de humildad y gratitud en vez de orgullo y exigencias, según Lucas 18:4. Dejar de compararnos con otros en vez de enfocarnos en la gracia de Dios, según Mateo 20:15 al 16. En conclusión, la verdadera justicia de Dios que nos protege. A lo largo de este estudio hemos visto la gran diferencia entre mi justicia y la justicia de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra justicia, por más que intentemos perfeccionarla, es insuficiente delante de Dios, como una coraza de barro que se quiebra en la batalla. Sin embargo, Dios en su amor y gracia nos ofrece su propia justicia, una armadura perfecta que nos protege y nos hace verdaderamente justos delante de Él. Mi justicia es frágil, limitada y basada en esfuerzos humanos. La justicia de Dios es perfecta, eterna y es dada gratuitamente por la fe en Cristo. Las citas y versos vistos, las fábulas que hemos explorado en este estudio nos muestran que la autosuficiencia y el orgullo conducen al fracaso, pero la humildad y la confianza en la justicia de Dios nos llevan a la victoria. Solo aquellos que reconocen su necesidad de Dios pueden vestirse con la coraza de justicia y resistir los ataques del enemigo. Por lo tanto, el llamado es claro. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y revistámonos con la justicia de Cristo. Solo así podemos estar firmes en la batalla espiritual y vivir conforme a la voluntad de Dios. Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, que es la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Que el Señor nos ayude a vivir cada día revestidos de su justicia, protegidos por su verdad y fortalecidos por su gracia. Amén. Bendiciones.